1 Corintios 12:4 dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Al otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Al otro el Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da capacidad de hablar en idioma desconocido, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Pueden tomar asiento si pueden. Oh, Jesus. La verdad que a uno le cuesta poder manejarse en una manifestación del Espíritu Santo, porque uno como predicador o pastor se debate entre si decide dejar que siga o completa la asignación que recibió. Hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, hablar del propósito de los dones del Espíritu Santo. El estudio de la doctrina del Espíritu Santo debe incluir un desarrollo completo de los dones espirituales. 3 capítulos del Nuevo Testamento, al igual que parte de otros 2, están dedicados exclusivamente al tema. Hay aproximadamente 100 referencias del Nuevo Testamento donde se habla de los dones espirituales o se habla del ejercicio de uno u otro de aquellos dones de la lista de 1 de Corintios capítulo 12 que estuvimos leyendo. A pesar de la manifestación frecuente del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Testamento, como lo relata Hechos capítulo 2 y después todo el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento, a pesar de esa realidad evidente en el texto bíblico, sorprendentemente, la mayoría de los libros sobre doctrina y teología ignoran los dones espirituales o simplemente dedican un párrafo o dos a su discusión con el propósito de justificar que los dones cesarían al final de la era apostólica, asumiendo un concepto negativo y que en otras oportunidades yo me he referido a ello aquí. No existe la más mínima clave en el Nuevo Testamento, no existe la más mínima referencia en el Nuevo Testamento de que el otorgamiento del Espíritu Santo cesaría antes de ver cara a cara al Señor y antes de que lo perfecto se manifieste. No hay referencia. He escuchado a algunos defensores del cesacionismo, que así es que se llama a la creencia de que el Espíritu Santo o que la manifestación de los dones ha sido para épocas específicas.
He escuchado a muchos defensores de esta corriente teológica decir que como no ha ocurrido con más frecuencia desde la óptica de ellos o con evidencias de las que ellos tratan de presentar como argumentos, eso quiere decir que no es para siempre. Óigame, la incredulidad y la falta de fe no justifica que Dios esté operando. Jesús fue a Nazaret. Y dice la Biblia, y allí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían en Él. No es que no hizo muchos, como en otros lugares. Porque no creían en Él, y la fe es una condición muy determinante para que Dios obre en la vida de la gente. Así que los defensores del cesacionismo tienen un problema muy serio con el libro de los Hechos y gran parte de las epístolas del Nuevo Testamento, y ni qué decir con todos los evangelios. Porque lo que encontramos es una iglesia, un ministerio de Cristo marcado por la manifestación del poder de Dios. Etiquetado por la manifestación del poder de Dios. Y un grupo de apóstoles investidos del poder de lo alto, que durante su ministerio esa fue su marca. Esa fue su identidad. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? En muchos círculos cristianos se ha tratado de limitar el número de dones a 9 para asociarlo con el pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 12, 4 hasta el 11 por ahí, donde menciona 9, y así de alguna manera asociarlo a las virtudes o cualidades del fruto del Espíritu, que como veíamos a la luz de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 ayer, son 9. Pero en realidad esa es una bonita idea, pero no tiene sustento, porque todo el texto bíblico incluye muchos dones o muchas capacidades impartidas por el Espíritu Santo para bendición de la iglesia, adicional a los primeros 9 que menciona los primeros versículos del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Normalmente manejamos esos 9: palabras de sabiduría, fe, palabras de ciencia, sanidad, discernimiento de espíritu, operación de milagros, profecía, hablar en otras lenguas e interpretación de lenguas. Pero hay mucho más. Si usted se va al verso 27 del mismo capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el apóstol argumenta y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí pasa toda la analogía del capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor. En Romanos capítulo 12, verso 6, encontramos otra lista que incluye algunos de los dones mencionados y otros nuevos. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Aleluya.
Ahí hay una serie de dones que no menciona el capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Está muy claro que Dios pone capacidades, Dios pone carismas y Dios potencializa talentos que ya haya dado para el servicio en su obra. Y si hay algo cierto en todo esto es que pueden ser innumerables los dones. Primera de Pedro 4:10 dice: Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalo con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Está claro que hay una cantidad de dones muy fáciles de identificar y que por la historia de la iglesia han sido impartición del Espíritu Santo y lo podemos señalar. Hay algunos que son más visibles frente a la gente. Hay otros, yo no sé cuántos de ustedes han pedido el don de dar. Eso es un don. Pero somos tan egoístas que ese no lo encontramos en la Biblia. Pasamos de largo el don de dar. No, pastor, ese no es para mí. Yo tengo muchas necesidades. Tú sabes que si el Señor te da el don de dar, Él te va a dar ¿qué tú vas a dar? Aleluya. Así que yo creo que hay mucha gente que a partir de hoy debe comenzar a pedir ese don. Porque si te dio el don para dar, Él llenará tu despensa, tus graneros, para que tú puedas bendecir a otros. Porque Dios no te va a dar un don y no te va a dar con qué ejercerlo. Jesús instruyó a sus seguidores predicar el evangelio, pero les dijo que primero esperaran la llenura, la impartición del Espíritu Santo, la impartición del poder de lo alto. 24:47 de Lucas dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No, ahí me perdí la referencia. Jesús le dio esa instrucción y le dio la gran comisión y le dijo: estas señales seguirán a los que creen. Igualmente están en Marcos 16, 15, 16, 17. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y la sanidad por la imposición de manos. Cuando Jesús anunció su regreso, prometió a sus discípulos, cuando Él anunció que se iba, que volvía a su Padre, le prometió a sus seguidores que enviaría el Consolador, que moraría para siempre, que le enseñaría todas las cosas, que le guiaría toda la verdad, que le convencería de pecado, justicia y juicio, y testificaría, daría testimonio de Él. Entonces, en el día del Pentecostés, dice Hechos capítulo 2 que el prometido Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia con señales visibles y audibles, y comenzaron a hablar en las lenguas predichas en los pasajes de la gran comisión. Hechos 2, 2 al 4. Los creyentes fueron llenos del Espíritu, fueron capacitados por el poder del Espíritu Santo. Y aquí quiero resaltar algo que es muy importante. Escuche bien, los apóstoles y todos los que le acompañaron el día de Pentecostés no eran guardianes de la ortodoxia. Se lo digo en dominicano. No eran teólogos.
La gente que esperó la llegada del Espíritu Santo no eran necesariamente exégetas bíblicos. No eran eruditos que se conocían los originales de los profetas y del Pentateuco. La gente que estaba en el aposento alto el día de Pentecostés era gente común y corriente, que se convirtieron en embajadores de Cristo, divinamente equipados por el Espíritu Santo. Y esto es bueno que usted lo entienda. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un grupo de creyentes que le gusta ridiculizar al que sabe poca Biblia. Y yo como pastor motivo a la iglesia a estudiar la palabra, a aprender la palabra, a fundamentarse en la palabra. Pero Dios no necesita que yo sea un erudito bíblico para usarme. Dios no necesita que yo haya leído los manuscritos originales, ni que conozca el hebreo y el griego para poder usarme con poder y autoridad. Una cosa no tiene que invalidar la otra. Pero muchas veces Satanás nos confunde. Y hay grupos de cristianos que su orgullo es su conocimiento técnico de la Biblia. Y usted ve que se llenan de orgullo diciendo: ustedes los pentecostales son unos ignorantes, ustedes qué sé yo qué, ya esto pasó, ya esto. Y viven atosigando. Yo, porque yo conozco la cultura hebrea del primer siglo y de los siglos antes de Cristo. Y entonces te dan una demostración de sabiduría humana. Aleluya. Y Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él no estaba hablando de conocimiento, porque de eso él sabía antes de convertirse a Cristo. Información no es lo mismo que unción. Aleluya. Información no derriba fortalezas. Unción hace que el infierno tiemble. Aleluya. En Hechos 2, los discípulos y quienes le acompañaron fueron capacitados por el Espíritu Santo y fueron marcados por lo sobrenatural. Los apóstoles no eran ortodoxos, eran embajadores de Cristo. Tenían una obra divina para hacer y tenían un poder sobrenatural con que hacerla. Siempre debe ser así. La misión de la iglesia es mucho más que propagar una nueva filosofía o un llamado a la moralidad y a la ética. La misión de la iglesia es librar a los hombres de la esclavitud del diablo. La misión de la iglesia es atar y desatar en el nombre de Cristo Jesús. La misión de la iglesia no es filosofar y moralizar por la capacidad humana. La misión de la iglesia es librar del cautiverio a lo que el diablo ha engañado y traer el arrepentimiento y la fe para aquellos que deciden aceptar el llamado de Dios para su vida. Y esto es bueno que lo entendamos, porque vivimos en tiempos de un alto nivel de confusión. Vivimos en tiempos donde la tergiversación, la manipulación de la verdad, los elementos contaminantes que se depositan en la verdad nos hacen sentir inseguros entre lo que creemos y lo que la verdad bíblica enseña o promueve. Y tenemos que luchar con eso. Y por eso necesitamos
concentrarnos en la guianza que Dios nos dejó a través de su palabra. Todo este intro es para llegar a mi punto central sobre el propósito de los dones espirituales. El propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Si el ejercicio de los dones no edifica, si el ejercicio de los dones no construye el cuerpo de Cristo, no fortalece el cuerpo de Cristo que es la iglesia, entonces no tiene razón de ser. Primera de Corintios 14, 26 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación. La palabra edificar es sinónimo de provechoso, beneficioso, constructivo. Y el mismo término se emplea 8 veces en Primera de Corintios con relación a la operación de los dones. Los dones son impartidos con el propósito de traer provecho, de traer edificación espiritual al cuerpo de Cristo. Si un don es ejercido sin amor, si un don se ejerce para proyectar capacidades individuales, entonces no está cumpliendo con su propósito y por ende Dios lo tiene que quitar. Esto es tan importante que el apóstol Pablo en 2 Corintios 10 hace un contraste entre el don de hablar en lenguas y el de profecía que nos permite identificar cuál es el propósito de los dones. Y Pablo se inclina por el don de profecía porque dice que este cumple con el propósito mayor de los dones espirituales, que es la edificación, la exhortación y el consuelo. Mire cómo lo dice: que el amor sea la más alta meta de ustedes, pero también deberían desear las capacidades o dones especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene el don de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lengua, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Impresionante eso. Ahora, está claro, Pablo está poniendo el énfasis, hace este paralelismo o esta comparación para decir que el fin mayor de los dones es edificar, exhortar y consolar la iglesia. Edificar, exhortar y consolar la iglesia. Las iglesias que ejercen los dones espirituales son las iglesias que impactan. Las iglesias que ejercen los dones del Espíritu Santo son las iglesias que se llenan. Son las iglesias que producen transformación de familias, de ciudades, de barrios enteros y de naciones. Porque es el poder de Dios operando a través de los individuos. Las demás iglesias pueden confundirse como logias, como grupos sociales con un fin específico, pero la iglesia cristiana, desde su fundación, su identidad está vinculada a la manifestación del poder de Dios. Por eso Cristo fue enfático al decirle en Hechos capítulo 1, verso 8, no salgan de Jerusalén. Y se lo dice a sus discípulos, no me vayan a hacer nada, tienen 3 años conmigo.
Han aprendido muchas cosas de mí. 24/7 hemos estado aquí discipulándole. Pero falta la investidura de poder para enfrentarse a lo que está allá afuera. Aleluya. Satanás sabe teología. Satanás domina las técnicas de exégesis. Satanás conoce los idiomas bíblicos. Pero Satanás respeta a un hombre o una mujer llena del poder de Dios. Llena del poder de Dios. Llena del poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Esta no es una arenga para motivar a la falta de búsqueda del conocimiento de la palabra. No, yo me identifico con la búsqueda del conocimiento de la palabra. Dominar lo que dice la Biblia. Pero no podemos matar la característica fundamental de la iglesia, que es el poder de lo alto. Conocemos muchísimos ejemplos auténticos ejemplos de gente sin escuela, pero llena del poder de Dios. Gente sin conocimiento teórico del texto bíblico, pero con una convicción poderosa, con una relación íntima y directa, con un poder sobrenatural que han hecho que el infierno tiemble cuando ellos pasan por un lugar. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo con lo que te estoy diciendo. Debo concluir. Y debo concluir diciendo que debemos anhelar, pedirle al Señor que imparta sus dones en nosotros. Debemos pedirle al Señor que imparta sus capacidades y desarrolle los talentos que nos ha dado para servir en su obra. Tenemos que tener eso en oración. El propósito de este mensaje hoy es motivarte a decirle: Espíritu Santo, estoy dispuesto para recibir tus dones. El que tú me quieras dar, yo lo que quiero es servir. Yo lo que quiero es ser útil. No tiene que ser con un micrófono, no tiene que ser en tarima. Puede ser en la cola de la iglesia, puede ser en un salón secreto. Yo lo que quiero es ser útil para ti, Señor. Debemos pedirle los dones, no para servir en la dimensión humana meramente, como lo haría cualquier persona, sino bajo la unción del Espíritu Santo y producir impacto espiritual en la gente que lo conecte con el propósito de Dios para su vida. En segundo lugar, los dones espirituales son recursos indispensables para la iglesia cumplir con su ministerio en la tierra. Son los recursos de la iglesia. Yo sé que han llegado muchas técnicas, mucha tecnología y mucho conocimiento humano a la iglesia. Cosas que pueden tener su valor y su importancia, pero no pueden sustituir la unción y el poder del Espíritu Santo operando a través de cada uno de nosotros. Podemos tener técnica de evangelismo para predicar más o menos organizadamente, para no confundir predicando desde Génesis hasta Apocalipsis, que cuando tenemos 5 minutos para evangelizar a un amigo. Es bueno poder ser concreto y decirle una verdad bien explicada. Y eso es bueno, esa técnica es buena. Ahora, eso no tendrá poder si no hay unción, si no hay respaldo del poder de Dios, si no hay unción en esa palabra que sale de nuestra boca. Al revés, si hay unción y le digo tantas cosas que lo confundo, se convierte aunque no entienda.
Por tanto, debemos anhelar los dones espirituales. Pídele al Señor que te dé el don de la exhortación, para que cuando tú le hables a alguien, tu palabra penetre y esa persona reciba el mensaje y se quebrante en la presencia del Señor. Pídele al Señor el don de sabiduría para que tú puedas tomar decisiones sabias que dejen anonadado a los conspiradores del infierno que quieren hacerte fracasar en ese negocio, en esa posición, en ese empleo donde tú estás. Pídele al Señor don de sabiduría. Los cristianos necesitamos confundir al mundo de las tinieblas. El diablo te pone una trampa por aquí, pero el Espíritu de Dios te da la sabiduría y tú le sales por aquí y no te puede detener. ¡Aleluya! Pídele el discernimiento de espíritu para identificar cuando el diablo está detrás de una careta que tú no puedes conocer. Pídele el don de milagros para poner a temblar los cielos y la tierra con una palabra que sale de tu boca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La iglesia, más allá de la ortodoxia, debe ser una iglesia de impacto. Y será de impacto en la medida que dependa de los dones que da el Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo finalmente que en esta campaña imparta sus dones a su vida. Ponte de pie.